¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a una nueva emisión de Nota22.com TV, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe. Muchas gracias por estar del otro lado. Soy Maxi Romero. Este programa me va a acompañar alguien que conduce el programa hace un tiempo. Bueno, apareció. ¿Cómo le va, doctor? Ya regresamos. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo andás? No sé, muy buenas noches. Afuera, trabajando, para no sé. Vos, para toda la audiencia. Sí, estuvimos haciendo ocupados. Bueno, pasó muchas cosas, ¿no? Sí, la verdad que se borró para una época muy rara de local. Bueno, bastante raro que se haya borrado para una determinada época que en casa de Herrero. Pasaron ciertos acontecimientos. En casa de Herrero. Conocer un estadio como la gente. La verdad que una fiesta. Sí, bastante silencioso también. Vamos a meternos en un tema, Germán, si te parece. Quiero decir algunas cuestiones antes de meternos a lo que planteábamos en el video inicial de este programa. Macri da salida elegante a algunos funcionarios de educación. Por ahí, desde Santa Fe, es un defecto que tenemos, me incluyo, obviamente, estoy en el centro de la inclusión de esta cuestión que voy a decir. Analizamos las cosas a veces muy desde nuestro terruño. A veces las decisiones vienen por otro lado. Primero, la sensación que esto se puede dar, decir, además se escucha en Buenos Aires, que Corral no lo defendió a Barletta como lo tendría que haber defendido, siendo un aliado de muchos años y amigo. O sea, Corral no lo defiende a Barletta para que finalmente sea diputado nacional, que se sabía que iba a ser muy difícil que Barletta reeditara como legislador, como diputado de la Nación. Y dicen que él puso a Albor Cantar. Puede ser que haya habido una aceptación, de decir, bueno, me parece bien. Pero alguien que está teniendo mucha incidencia en cuanto al tema educativo es Esteban Bullrich. Y Esteban Bullrich casualmente se va como legislador también después de lo que está haciendo una gestión muy criticada por amplios sectores de la educación. Albor Cantar está siendo también muy criticado en el ámbito universitario, secretario de Políticas Universitarias, y casualmente como Bullrich toma una salida elegante, dicen algunos, como legislador hasta ahora, si las cosas no cambian, encabezaría la lista de este sector macrismo, radicalismo universitario, no sé finalmente cómo se van a llamar. Pero hay que prestar atención, que puede ser que no haya sido una pretensión de Corral para que Albor Cantar esté en esa posición. Puede ser que las decisiones vengan por otro lado y Corral las asumió. Quiero decir esto porque se habla mucho de que Corral en realidad no defendió como debería haber defendido a Barletta, a Mario Domingo Barletta. También renunció Malcorra, raro, ¿no? Se fue teóricamente por cuestiones personales de España, pero ¿qué pasaba si asumía en un cargo que pretendía internacional? ¿Qué pasaba? También renunció Juan Félix Martiú, que es el titular de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y el Terrorismo, puesto clave en el Ministerio de Justicia de la Nación, dependiente de Garabano. Son movidas que un presidente seguramente va haciendo a medida de que ve que no tiene resultados en determinadas áreas o que las cosas no están yendo como deberían ir. De todas maneras, me parece que la defensa un poco de los santafesinos, y hablando desde el punto de vista de lo que aparentemente podría haber hecho políticamente Corral, queda a un costado, y el radicalismo está convulsionado realmente. Hay líos en Córdoba, hay líos, bueno, hay que ver qué pasa en provincia de Buenos Aires, y en otras provincias. En Córdoba se dice, Germán, que se quiere imponer a Baldassi y no un radical, que acá hay que tener en cuenta que si bien Jorge Asís dice que este es el tercer gobierno radical, que sin radicalismo el gobierno de Macri no tiene sustento territorial. Si te parece, Germán, vamos a meternos al tema de introducción del programa.
la verdad que el titular de la Procuraduría General de la provincia, procurador ante la Corte de la provincia de Santa Fe, es uno de los cargos, digamos, más importantes a nivel constitucional y de jerarquía en la cúspide del Poder Judicial, en la Constitución vigente en la provincia de Santa Fe. Yo, digamos, como ciudadanos y como comunicadores tenemos que presentarnos frente a cámara y con papeles hablar de cuestiones que no la decimos nosotros en esta oportunidad. Esto no es una opinión, esto es información tratada por los medios. A lo mejor no se está profundizando en la medida que debería profundizarse, porque el procurador ante la Corte es un cargo tal vez de lo más trascendental, incluso para el ejercicio de la democracia. Es muy importante. No olvidemos que opina de las causas que va a fallar la Corte. Que tienen trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Y son tomadas en consideración. Sí, una opinión, digamos. Fundamental para cualquier vecino que se va a la Corte. Sí, sí. En reclamo, ¿eh? Sí, Está bien dicho. Sí, en todas las ramas también del derecho, ¿no? Tiene amplias facultades porque no solamente habla de, en este caso que vamos a hablar del derecho penal, como vos decís, habla de la causa que le toque como procurador opinar o emitir su juicio, ¿no es cierto? Un grupo de funcionarios presentaron quejas, esto es así. Sí, básicamente presentaron una denuncia ante el máximo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Digamos, lo primero que surge como razonamiento es que es mínimamente un hecho de gravedad institucional, de acuerdo al tenor de la denuncia. ¿Por qué decimos esto? Por la significación que tiene el cargo que representa o que está siendo ejercido de un tiempo a esta parte por el doctor Barraguer. Para ¿no? que quede, vamos a usar, que ahora está de moda decir a lo fantino, para que quede claro, un grupo de gente, sí, integrantes del Poder Judicial. Defensores y fiscales integrantes Acá están las firmas. Del Poder Judicial, sí. Puño y letra. Suscribieron un texto Fecha 31 a donde de hacen marzo. Una serie de cuestionamientos. Sí. Básicamente Con el 31 de marzo fue recibido en mesa de entrada de Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Gobierno. Sí. Bien, y pasemos a funcionarios, detallar. defensores y fiscales del sistema de conclusión de causas. Hacemos referencia a funcionarios con una dilatada trayectoria. ¿Estos son funcionarios del sistema viejo? Del sistema de conclusión de causas. A donde el procurador era el jefe, digamos. Sí, tiene digamos así, en el nuevo sistema hay un digamos fiscal general. Claro, fija la política criminal, digamos, es una... En el nuevo sistema hay un fiscal general. Sí. En el antiguo sistema, Está el procurador. el jefe era el procurador. Exactamente. Y sobre eso es lo que hay cuestiones. Sí, sobre básicamente el trabajo de fiscales y defensores. Estamos haciendo referencia, como te dije, Maxi, a fiscales y defensores de una amplia y dilatada trayectoria dentro del ámbito que es el Poder Judicial. Deme nombre, a ver, porque vamos yo a voy decir... dar, por ejemplo, el defensor de cámaras de la ciudad de Santa Fe, el doctor Carlos Morales, está el doctor Miguel Ángel Molinari, el doctor Pedro ¿Molinari Meses. quién es? Fiscal de cámara, Ajá. defensor de cámara, que le dije anteriormente, el doctor Morales, y del Centro Norte de Funcionarios del Centro Norte de la provincia, entre otros. Pero es importante que demos los nombres, porque si no, no sabemos del impacto que tiene una nota de esta. Porque, a ver, no es lo mismo que vaya y firme yo, doctor, a que vaya, por decir, Fabiana De Feo, defensora general 4, defensora general civil Silvia Bría, sí. Alicia Mudrik, fiscal, Griselda Del Bon, fiscal, Nilda Ojeda, defensora general, Gerardo Aleso, fiscal, dijo Molinari, acá hay uno que puso el sello revés, Carlos Marías Morales, el que usted nombró. Bueno, y así podríamos seguir, la verdad. Son que 30 aproximadamente. Carlos un poquito más de Marcelo 30. Rolando. Sí, todo. Elena Perticará, bien, entre otros, ¿no? Digamos, eso, como para aclarar de entradas,
son funcionarios con una marcada y dilatada trayectoria dentro de lo que es el ámbito tribunalicio, dentro del ámbito del Poder Judicial, que han ejercido durante muchísimos años el cargo y lo han hecho siempre de acuerdo a lo que marcan las reglamentaciones vigentes. ¿Qué es lo que hacen específicamente estos funcionarios en fecha 31 de marzo? Bueno, denuncian una serie de cuestiones, básicamente que la podemos resumir en amenazas y acoso laboral. En el texto de la denuncia dejan en claro desde el principio que previamente quieren aclarar que acuden a la presente vía, o sea, la vía de la denuncia ante el Tribunal Supremo, ante la Corte, con gran pesar, pues hubiéramos preferido evitar la exteriorización de esta disconformidad colectiva en contra del accionar del señor Procurador General, el doctor Jorge Alberto Barraguirre Hijo, ya que la misma, según ellos, según estos funcionarios, afecta la institucionalidad, por eso digo que es un hecho de gravedad institucional, que durante tanto tiempo venimos sosteniendo y defendiendo en el ejercicio de nuestra función en salvaguarda, dicen ellos, de la preservación de la unidad y el buen funcionamiento del Ministerio Público de la provincia y la defensa por el respeto hacia todos sus integrantes. Entre otras situaciones que ellos hacen mención, vamos a ir haciendo referencia a algunas cuestiones específicas, Maxi. La primera, vienen sufriendo reiterada y sistemáticamente por parte del señor Procurador, quien, según ellos, desde que asumiera el cargo, viene impartiendo distintas directivas, avasallando la esfera funcional de actuación del cargo que ejercemos los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, utilizando, dicen ellos, imposiciones de todo tipo, malos tratos personales y funcionales, amenazando en caso de no cumplir con su mando, o sea, con la directiva impartida por parte del Procurador, la aplicación de severas sanciones disciplinarias, llegando al límite de pedirles a varios de ellos la renuncia al cargo. A ver, espere, porque esto es... Explíquemelo fácil. Claro. Explíquemelo fácil. Usted me está diciendo que los funcionarios fiscales, por ejemplo, fiscales y defensores, querían actuar en un determinado sentido y recibían directivas. Eso es lo que no entiendo. Claro, por eso recibían directivas. Digámoslo que en un cargo de esta importancia lo que se hace es le pregunto para que criminal. no entienda. Vamos a entrar después bien en un análisis específico. Me pongo en abogado del diablo, sí, y digo, el procurador dio órdenes como superior para que se cumplan. ¿Y contestan? Así, o sea, a lo que voy, ¿el procurador fue más allá de esas órdenes que podía dar? Claro, cuando no se cumplían dichas directivas, según ellos se amenazaba con pedirle la renuncia, amenazaban con aplicarle severas sanciones disciplinarias. Ahora, la pregunta sería, ¿lo que el procurador le solicitaba estaba dentro de los márgenes de lo que correspondía? Lo que hace el procurador, eso será materia de investigación posterior, digámoslo, dentro de un procedimiento que después vamos a entrar. ¿Y usted qué sospecha? ¿Qué escuchó? No, acá hacen específicamente referencia. Yo me permití leer una parte más de la denuncia, que como bien lo Máximo... Repetí por favor ese pedazo, porque ese párrafo, porque... Ellos dicen que desde que asumió el cargo el señor procurador viene impartiendo distintas directivas, avasallando la esfera funcional de actuación de cada uno de estos denunciantes, los cargos que ejercen, ¿no? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Utilizando imposiciones de todo tipo, dicen ellos, malos tratos... De todo tipo, pero eso es muy amplio. Bueno, malos tratos personales y funcionales, amenazando, en caso de no cumplir con la manda que ordenaba el procurador, de aplicar severas sanciones disciplinarias, llegando al límite de pedirles a muchos de los denunciantes la renuncia al cargo si no cumplían con esas directivas. Uno puede pensar causas determinadas. A ver, sigue explicando. Hacen referencia que ante el hecho puntual, ¿se acuerda usted que el procurador renunció en un determinado momento? Sí, sí. Que posteriormente se retiró esa denuncia. Dicen ellos... Renuncia. Sí. La renuncia. Renuncia, claro, sí. Ante el hecho puntual de haber presentado la renuncia, que fue anunciada públicamente a todo el Ministerio Público en reunión plenaria celebrada en la ciudad de Rafaela, hicieron incluso, hacen referencia que hicieron la despedida, se enteran poco tiempo después del arrepentimiento y que se retire esa denuncia, consideran ellos, estos funcionarios, que aquellos actos y el modo de conducirse iba a ir modificando, y va a ir modificando paulativamente.
paulatinamente, perdón. Dicen que eso nunca ocurrió. Por el contrario, los malos tratos... O sea, ante la renuncia personal, ellos pensaron de que iba a empezar a cambiar. Claro, que esa situación iba a cambiar. Ante la renuncia. Renuncia y posterior retiro de esa denuncia. Que después la retiro de la renuncia. Claro. Por el contrario, dicen ellos, el maltrato personal aumentó de tal manera al punto de tener que ejecutar disposiciones verbales sin aceptar el doctor Barraguirre opiniones o criterios contrarios a las manifestadas en esas directivas. Claro, porque en definitiva el que tiene la causa es el de grado inferior, claro. Y el que firma y el responsable de última, sí, es el de grado inferior, sí, y más cuando hablamos de causas puntuales. Pero escucha esto, Maxi. Usted me hace pensar muchas cosas. Sin aceptar el doctor Barraguirre opiniones o criterios distintos manifestados por parte de los denunciantes, reaccionando ante cualquier observación formulada por los mismos en forma irrespetuosa, violenta, con exabruptos o amenazas e improperios de todo tipo, sin límite alguno, con tal de imponer sus arbitrarias decisiones, dicen ellos, incluso mediante la usual práctica por parte del nombrado de efectuar ademanes obscenos, sin importarle la presencia de mujeres funcionarias. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo? Incluso mediante la usual práctica por parte del nombrado de efectuar ademanes nombrado obscenos, sería Barraguirre. Claro. Bien. Sin importarle la presencia de... Tengamos en cuenta que tenemos que explicar a la gente para que entienda. Sí. Usted me dice nombrado, tengo que decir, el nombrado es Jorge Barraguirre y estas personas firmantes dicen eso. Exactamente. Que repita, por favor, para que podamos entender. Mediante la usual práctica, por parte del nombrado, es decir, el señor procurador, de efectuar ademanes obscenos sin importarle la presencia de mujeres funcionarias. A modo de ejemplo, dicen ellos, podemos citar en uno de los casos, en oportunidad de llevarse a cabo la primera reunión de Consejo de Fiscales de Cámara en Venado Tuerto, la ciudad de Venado Tuerto. Dicen que el procurador descontrolado llevó sus manos hacia sus partes genitales y se dirigía a las presentes con movimientos impúdicos, dicen, quedando los mismos desconcertados y atónitos ante tal situación. Pero usted se da cuenta, a ver, usted se da cuenta en el lío que nos estamos metiendo. ¿Esto salió en algún medio explicando? Sí, no sé si se hace referencia a la denuncia, no sé si el tenor específico. Estos son los papeles, esta es la denuncia. ¿Eso es lo que firmaron los funcionarios? Sí, la firma de los funcionarios con fecha de cargo recibida 31. La verdad que es escalofriante lo que cuenta, porque estamos hablando de una de las figuras más importantes de la justicia en la provincia de Santa Fe. A mí me sorprende muchísimo lo que me está contando. Con posterioridad, y acá se hace referencia a una persona también de dilatada trayectoria dentro del ámbito de lo que es el Poder Judicial. Trascendió también en los medios su nombre. Asimismo, dicen los denunciantes, en el seno de la propia Procuración General, esto es, empleados que trabajan en la Procuración de la Corte, se dieron situaciones de maltrato personal. En este sentido, hay un funcionario de dilatada trayectoria, que es el doctor Raúl Salvatierra, de 13 años de trayectoria dentro del ámbito del Poder Judicial, fue objeto, dicen ellos, de agresión verbal al límite de la física, debiéndose poner el mismo a disposición de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la provincia, siendo trasladado con posterioridad, un mes después, a un nuevo destino funcional. En esa utilización de medidas arbitrarias, Maxi dispuso citaciones imprevistas en horarios hábiles y o inhábiles. Hacen referencia al día 30 del 12 del 2017, decretado asueto judicial. A las 10 de la mañana, no compareciendo el doctor Barraguirre a dichas citaciones y dando ningún motivo de la explicación de su ausencia, dispuso traslados, Maxi, de funcionarios desde puntos geográficos extremos de la provincia, afectando así lo que es el derecho que tienen los empleados judiciales a la sede de la jurisdicción, a pesar de la oposición de estos funcionarios. Y ponen como ejemplo, en tal sentido, hacía trasladar a fiscales de cámara desde Venado Tuerto a Rosario o desde Rafaela a Rosario para cubrir las apelaciones en esa jurisdicción. Es decir, los sacaban del ámbito de su jurisdicción donde tienen que ejercer sus funciones. También dicen que realizaba un control inverosímil e injustificado a través de funcionarios y choferes de la Procuración, de los integrantes del Ministerio Público en todos sus niveles. Al límite, ahí surge la figura del acoso laboral. No lo entendí. A ver, explique de vuelta. Claro, utilizaba a los choferes de la Procuración para controlar a los funcionarios del Ministerio Público.
Repítame y explíquemelo de vuelta. Y tengamos en cuenta siempre Baray, que esto no lo decimos nosotros, lo dicen los funcionarios firmantes. Es la denuncia. Bien, ¿cómo dice? Realiza un control. El doctor Baray Reijo realiza un control inverosímil e injustificado a través de funcionarios y choferes de la Procuración de los integrantes del Ministerio Público. Choferes de la Procuración que controlaban a los representantes del Ministerio Público. En todos sus niveles. Al límite del acoso laboral, con la justificación de un control de horarios al límite de lo indecoroso, constituyéndose en distintos horarios en el Ministerio Público o realizando llamadas a los internos de cada oficina. Explíquelo fácil. Controles exhaustivos. ¿Pero quién los controlaba, los fiscales? Choferes. Dice acá que los choferes. No, espere. Los choferes de la Procuración. Espere. Los choferes de la Procuración, los trabajadores. Eso dicen los denunciantes. Los trabajadores que se dedican al traslado, digamos. Sí. Los choferes que son trabajadores, que son empleados, pero que no son abogados, digamos, ni siquiera. Son empleados del Poder Judicial, sí, en este caso dependen de la Procuración. Pero son choferes. Sí. O sea, no son otro tipo de fiscales o algún tipo de... Algún funcionario, otro funcionario o choferes, dice acá. Ajá. Para el contralor exhaustivo de que... A ver, léalo de vuelta, por favor, ese pedacito, porque la verdad... Realiza un control inverosímil e injustificado a través de funcionarios y o choferes de la Procuración de los integrantes del Ministerio Público en todos sus niveles, al límite del acoso laboral, bien, con la justificación de un control de horarios. ¿Qué más dice esto? Dice, por último, cabe agregar como que también se utilizó como herramienta de presión laboral la discrecionalidad que tenía o que tiene el procurador para decidir quién se queda y quién se va al Ministerio Público dentro de la estructura del Poder Judicial, es decir, que pasaba al nuevo sistema procesal dependiente del Ministerio Público de la acusación. Y hay un punto que sí resulta trascendente y que es muy importante, que quiero detenerme específicamente de la denuncia. Dicen los denunciantes que hubieron casos en los que se hostigó al funcionario del Ministerio Público actuante en una determinada causa penal para obtener fotocopias de la misma, tratando de evitar el pedido correspondiente al juzgado, exigiéndolo directamente o a través de los funcionarios de la Procuración. Como sabemos, Maxi, como te dije, una de las funciones del procurador era fijar la política criminal. La política criminal que los demás representantes del Ministerio Público tenían que ir en ese sentido. Pero la Constitución Nacional establece en el artículo específicamente 120 la discrecionalidad que tienen los funcionarios representantes del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de sus funciones. ¿Esto qué significa? Que cada funcionario, dentro de lo que es el arbitrio y lo que considere el ejercicio de sus funciones y de su buen desempeño, tiene, valga la redundancia, la discrecionalidad para actuar en una forma u otra. Aparentemente, y según lo que surge de aquí, en algunas causas importantes se había direccionado que los representantes del Ministerio Público Fiscal, en este caso también los defensores, actúen de una determinada manera. ¿Qué quiero decir? Que se los instaba a actuar de una determinada manera, no respetándose el libre albedrío que le corresponde a los mismos en el ejercicio de su función. Espere. Potencial, hipotético, supuesto. Saquemos el nombre de Barraguirre de por medio. Supongamos que en un país lejano, un procurador, para ver si le entiendo, porque lo que usted está diciendo es de una gravedad tremenda. Es la denuncia. Es tremenda, por eso saquemos los fiscales defensores que firmaron y saquemos... No, pero yo quiero sacarlo del medio para ver si yo le puedo transmitir a la gente lo que yo le entendí a usted, pero no quiero hablar de esto, sino que hagamos de un ejemplo de otro país, de otro planeta, de otra dimensión. El fiscal investigaba, no sé, deme un ejemplo, cualquiera, un legislador. Sí, una causa vinculada con la política, supóngase. Supóngase la causa de la política, o no sé, alguna estafa grande, o qué sé yo, o alguna que otra causa se ha ventilado en este programa. O algún lío con algún gremio importante, no sé, digamos cualquier cosa. Y el fiscal tenía la cabeza puesta en la investigación hacia allá. Y él recibía directivas en relación a eso que a lo mejor no estaban de acuerdo con lo que él pensaba. Claro. Bueno, volvamos a la causa. Surge de la denuncia. No, pero usted me está mezclando con esto. Yo hablo de una dimensión, de un país hipotético que no existe. No me mezcle con esto, no me haga meter en quilombo. Usted habla de yo hablo de X, hablo de la isla de Malta. Yo hablo de otra cosa. Que podría pasar una situación así.
Ahora vengamos a esta causa y lea lo que dijo recién. Ahora sí. El primer caso es que se hostigaba al para ver si yo entiendo más o menos. Actuante en el Ministerio Público en una determinada causa penal, dicen ellos, para obtener, digámoslo, el resultado que se pretendía. Desde arriba. Desde arriba. Ah, que a lo mejor no coincidía con el de abajo. No, directamente no coincidía con el de no abajo, coincidía. porque el criterio de los fiscales actuantes a lo mejor, o del defensor actuante, era otro. Claro, que tenía los papeles, que estaba en la diaria, que sabía por dónde iba la cosa. Que tenía que llevar la causa adelante. Que tenía que llevar la causa adelante. Que tenía que llevar la causa adelante. Y eso afecta gravemente la independencia de los propios funcionarios. Ese es lo que dice al principio, el avasallamiento. Yo para entender lo que usted está diciendo, bueno, la verdad que yo no sé qué decirle de todo esto, es bastante serio. Insisto, lo de la suposición de otro país, otro planeta, otra dimensión, era para entender yo lo que me está explicando Germán, que es complicadísimo. Y, traído este caso, sería así, repito, para no tener ningún tipo de involucramiento fuera de lo que dice el papel. La idea sería, ellos iban con la investigación hacia un lado, presumían por su actividad funcional, nosotros creemos que puede ser imputado hay que investigar por acá, por decir un ejemplo. O que quede una causa en la esfera, en la órbita del Poder Judicial de la provincia, en vez de pasar a la competencia federal. Sí, distintas cuestiones que pudieron haber pasado, vaya uno a saber. Pero causa porque acá no estamos haciendo mención de ninguna causa, ¿no? Off the record se hacen menciones a causas de trascendencia. Bueno, pero nosotros no digamos eso. No, porque no está nombrada la denuncia. No, nosotros estamos hablando, ¿no es cierto? Seamos serios. Lógicamente que los funcionarios hablan de que tienen todo el material probatorio y que lo aportarán en la pero etapa, usted se imagina que para que 30 funcionarios del Poder Judicial firmen eso, aparte no se van a tirar la pileta sin agua, salvo, digamos, porque si estuvieran tirándose la pileta sin agua, estaríamos hablando de una intachable trayectoria y dilatada trayectoria dentro del ámbito del Poder Judicial. Bueno, yo quiero decir que ante todo eso, Barraguirre, el doctor Barraguirre... Espérame que me ¿no falta terminó? Todavía. No, todavía sigue, ese es el punto A. El punto D básicamente hace referencia al nuevo sistema y al sistema de conclusión de causas. Dicen ellos que dispuso directivas contrarias a lo que es el sistema de conclusión de causas, la ley que lo reglamenta o que lo debe reglamentar, que ocasionaron un retardo procesal en el sistema de conclusión de causas. El primer antecedente, dicen ellos, se dio en el 2014-2015, cuando se ordenó al Ministerio Público Fiscal, es decir, a los fiscales del sistema de conclusión de causas de toda la provincia, para instar la acción en forma genérica e indiscriminada de todas las causas penales que quedaban en trámite. Y a su vez, en sentido contrario, sígame, impartió directivas a los defensores, fiscales defensores, de Cámara y de primera instancia para que apelen todas esas instancias. ¿Me explico? Ahí está lo contradictorio. Por un lado, a los fiscales... A uno le dice una cosa y al otro claro, le dice que haga lo contrario que le dijo al otro. Que insten todas las causas, según la denuncia, ¿no? Y a otros que apelen todas esas instancias que fueron activadas por los fiscales, hablando vulgarmente. Entonces eso que genera una contradicción. También hacen referencia a bueno, pero ordenó instar todas las causas penales que estaban en la alzada. Esto se hace referencia a la ley 13.004, pero ya es muy técnico. Es muy técnico, tratemos de explicarlo. También ordenó instar todas las causas que estaban en la alzada, esto es las cámaras de apelaciones en lo penal, lo que provocó gran sorpresa en los vocales de las cámaras de apelación en lo penal por haber impartido, dicen ellos, directivas al límite de lo inverosímil, ya que por encontrarse en ese estadio procesal resultaba innecesario ejercer dicha opción. Por último, amenazó a fiscales con aplicarles severas sanciones en caso de que utilicen el instituto del principio de oportunidad para cerrar causas penales sin trascendencia, es decir, aquellas que no revestían más relevancia y en las cuales claramente se podía aplicar el criterio o el principio de oportunidad que ya venía desde el Código Procesal Penal anterior. Bueno, ¿tuvo eco en alguna otra institución?
Básicamente el procedimiento es el siguiente, por lo que me explicaban. Ellos presentan la denuncia ante el máximo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Los funcionarios judiciales se presentaron ante la Corte. Ante la Corte. Bien. La Corte, ¿qué hizo? Le corre vista al procurador. Claro, como corresponde, tiene que defenderse. Para el ejercicio. Acá tenemos lo que contestó. Bien. Ahora vos vas a hacer referencia a esto. Me dicen que la Corte tuvo que instar o intimarlo a que se devuelva esa nota con ese expediente que se generó dentro de un plazo determinado, porque se demoraba en la contestación. Algo muy importante, este grupo de funcionarios judiciales recibió por parte del Consejo Directivo, acá también tenemos la nota respectiva del Consejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, zona norte, con fecha 11 de mayo del 2017, hacen el total apoyo a esta presentación formulada. Ellos dicen en esta reunión, en el acta que tenemos acá, en relación con el planteo de los señores fiscales y defensores, referida a la actuación del señor Procurador General de la Corte, se dispuso el envío de una nota a la Corte Suprema de Justicia manifestando la preocupación del Colegio de Magistrados y el reclamo de una solución al problema expuesto. Vos ahora vas a hacer referencia a la contestación del procurador y después vamos a hacer referencia al procedimiento, qué es lo que podría pasar y lo que no pasó. Y la verdad, a mí me interesaría, más que leer, es un texto bastante extenso, acá está, lo firma el doctor Barraguirre, tiene recibido y presto a despacho 11 del 5 del año 2007, o sea 11 de mayo, a las 12:45 horas. Hace una extensa recopilación, rebatiendo desde su posición y hace una serie de análisis. En algún punto, por decirte algo, dice, no obstante ello, la labor fiscal fue mermando. Es como que él estaba en la intención de darle otra motorización, otro impulso a la gestión. En algún punto habla de hechos falsos, que desmiente lo que se dice ahí. Y lo interesante es que punto por punto él va destacando y hablando. Algunos dicen que aparecen este tipo de reclamos bastante tiempo después de lo acontecido supuestamente, que él lo desmiente, pero además después de mucho tiempo. Y da una serie de especificaciones técnicas que la verdad que es muy difícil explicarle a la gente fácilmente. Lo que yo propongo, Germán, en base a la respuesta del procurador, que me parece que amerita, es que nosotros, el mismo espacio, con el mismo tiempo y con la mejor disposición, es más, han pasado muchísimos funcionarios del Poder Judicial, jamás hemos tenido ningún inconveniente con ninguno desde el punto de vista de que se hayan sentido incómodos, porque entendemos que vienen a nuestra casa y generalmente a los invitados no solemos hacerle pasar no le hacemos pasar malos momentos, para que el doctor, el procurador, uno de los que ocupa uno de los cargos más importantes de la provincia, pueda venir él directamente a contar, porque nosotros traer 30 personas para que cuenten el papel es más difícil que venga uno. Y que explica realmente qué es la situación que está pasando, porque, ¿cómo le digo? Es muy difícil para el ciudadano, y esto permítame decirle desde este punto de vista, es muy difícil para el ciudadano que reclama que le mataron a un pariente, que lo estafaron, el Código Penal, explicarle, mire, está pasando esto en la justicia, hay funcionarios que hacen comentarios gravísimos para la vida institucional, hay un procurador que está contestando dentro del ámbito de la Constitución y las leyes. La Corte tomó intervención. Hay que ver qué hace la legislatura. Bueno, esa lo que iba. Porque la legislatura va a mirar para otro lado, porque más allá de los derechos que les asisten, los deberes a Jorge Barraguirre y a esos funcionarios que denunciaron, creo que las dos partes tienen que dar explicaciones, tanto los denunciantes el Poder Legislativo como quien se tiene que defender. El Poder Legislativo ha tomado intervención de oficio en otras causas. Yo pregunto, un montón de legisladores que por ahí se pasan... Y en MPA, esto fue un hecho de trascendencia, salió en varios medios, Ministerio Público de la acusación,
En el sistema nuevo, decís vos. Si es una denuncia. Se denuncian amenazas. Yo lo que digo que esto es una situación muy delicada. El espacio, el colegio de abogados. Doctor Jorge Barraguirre, el responsable de este producto, soy yo. El espacio lo tiene, y que venga y exponga su verdad sobre estos temas. Nosotros estamos en la obligación periodística de contarlo, porque si hay algo que la democracia está reclamando es un funcionamiento cada vez más exacto del Poder Judicial, y este tipo de cuestiones no seríamos coherentes con el producto que estamos haciendo de meterlo abajo de la alfombra. Es nuestra obligación darlo a conocer. Con posterioridad a esta denuncia habría habido, vamos a decirlo de potencial, habría habido hechos nuevos también vinculados con esto. Bueno, por eso yo quiero invitarlo al doctor Jorge Barraguirre públicamente para que venga y cuente su verdad, porque me parece que es un funcionario muy importante de esta provincia, y hay un grupo muy interesante, son 30 personas con cargos muy importantes en el Poder Judicial que están diciendo las cosas que contamos. Por supuesto que los funcionarios que aparecen ahí también, el que quiera expresarse, el espacio lo tiene. Estamos hablando sobre lo escrito. No nos apartamos en nada. No nos apartamos y hacemos apreciaciones a partir de lo que se dice. Y tratamos de explicarlo de manera sencilla, porque no es fácil. No es fácil, porque usted imagínese que estamos hablando de instancia, de distintos tipos de cargos. No es lo mismo un defensor que un fiscal, no es lo mismo primera instancia que segunda instancia, no es lo mismo. Hay un montón de cuestiones que aparecen acá, que se vislumbran. La conclusión de causas del sistema antiguo tiene causas tremendas. Nosotros acá no hicimos mención a ninguna. Tremenda. Entonces hay que ver, habría que aclarar sobre qué causas existieron estas cuestiones. Entonces estamos hablando de cosas muy serias. Así que este espacio, te invito, Germán, para cualquiera que quiera venir, porque la verdad que da una gravedad tremenda. No, y como vos decías, déjame acotar esto nada más, es el tema por el bien de las instituciones. Estamos haciendo referencia a las instituciones más importantes de la provincia, básicamente a los poderes, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, también el Poder Ejecutivo, porque en muchos casos se ha tomado conocimiento. Ahora, la legislatura, a mí me llama la atención, la legislatura, el rol que cumple. Hay un montón de legisladores que pasan por acá, qué sé yo, que se la pasan hablando de la democracia, de la república, en contra de este y el otro, pero en este tipo de cuestiones esconden la cabeza. El rol de los legisladores en Santa Fe es una vergüenza para un montón de cuestiones. Por el bien de la democracia y de las instituciones que esto pueda llegar. La legislatura puede tomar intervención brevemente. Oficio, Bien. Bueno. De hecho, la Corte puede ¿Qué es lo que viene ahora? Decirle al grupo de denunciantes, ocurra ante quien corresponda, enviar directamente las actuaciones al Poder Legislativo, una serie de cuestiones. Hoy por hoy se corrió vista de esta contestación de parte del procurador a este grupo de funcionarios que han radicado esta denuncia. Están analizando qué cuestión, cómo van a seguir en relación a esto, ¿no? Sí, calculo que hecha esa denuncia, y van a la Corte, calculo que esta denuncia la van a seguir, porque sería también un papelón de que se presente esto y que ante la contestación no pase nada, porque acá o no pasó nada o pasaron cosas serias. O sea, esto realmente tiene que tener una conclusión, una aclaración de lo que está pasando. Porque lo que vos leíste es muy serio. Vamos a un corte y seguimos con el programa. Nota22.com. Nota22.com. Información. Obras óptimas, profesionales técnicos.
Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. Si tenés entre 11 y 18 años, participa con tus amigos de Santa Fe Juega. Encuentros deportivos y culturales, escolares y barriales. Inscribite en www.santafe.gov.ar. Santa Fe Juega. Santa Fe, un gobierno presente. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342-452-5918 y 453-9361. Llévatelo de una, pagalo en 12. Aprovecha la mejor financiación en Macua. Tené tu nuevo Clio Mío con tasa 7.90 o Tucango Express con tasa 7.90 y una bonificación extraordinaria de 5.000 pesos. Tamaño oportunidad solo en Macua, Santa Fe, Paraná. Continuamos con el programa y nos visita desde la ciudad de Rosario un colega, el doctor Marcelo Argenti. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches, doctor Corazza. Un gusto estar acá. Gracias, muy amable. Doctor, se realizó algunas semanas atrás, un juicio oral en la ciudad de Rosario, bastante importante. Su defendido, el imputado Alexis Arias, resultó absuelto de culpa y cargo luego de un juicio oral. Él estuvo 2 años detenido. ¿Qué nos puedes decir? 4 meses. Exactamente. Un juicio en Rosario, el nuevo sistema penal, estuvo detenido exactamente 2 años y 4 meses. Este muchacho fue acusado allá por el enero del 2015 de un doble homicidio. Él y un coimputado, Mario Camargo. Camargo. 2 personas lo acusaban a él, 2 testigos presenciales del hecho, lo acusaban a él de haber sido el autor de la muerte de Mario Bres. Y Camargo, y haber participado a su vez con Camargo de la muerte de otra persona, Torres, Alexis Torres. Parientes, entre ellos Mario Bres y Alexis Torres, eran parientes. Bueno, se mantuvo la prisión preventiva durante 2 años. A los 2 años el fiscal, el doctor Bianchini, pidió la prórroga. El doctor Bianchini es el fiscal de la causa, es el fiscal de grado de homicidio de la ciudad de Rosario, del nuevo sistema. Del nuevo sistema. Y llegamos al juicio. Sucede aquí que estas 2 personas, estos 2 testigos de la fiscalía, nunca fueron hallados, mejor dicho, fueron hallados porque el fiscal, yo tengo entendido que lo citó una semana antes a todos sus testigos para, bueno, armar el juicio, lo que se dice armar el juicio. Pero al momento del debate, en los días que se desarrolló, nunca comparecieron. Se los buscó. El mismo fiscal anunció que tenía lugares donde podían estar. Se citó inclusive a la abuela, tanto de la mamá, de los 2 testigos era la hija y la otra la nieta. Testigo de cargo también, testigo del otro hecho. La señora Norma Paret se la citó nuevamente para que nos indicara dónde estaban estas personas. Dio un domicilio, pero fueron y no se lo encontró. ¿Cómo terminó esta historia? El fiscal mismo, en los alegatos de clausura, pide la absolución de mi defendido por falta de pruebas. Doctor, usted es una persona en ejercicio profesional de vasta trayectoria. Esto quiero traer a colación el tema de las prisiones preventivas en este tipo de casos. Digo esto porque usted sabe, tiene conocimiento que en las distintas circunscripciones judiciales se tienen diferentes criterios en cuanto al dictado de las medidas cautelares.
Sé que en los tribunales de la ciudad de Rosario tienen un criterio en cuanto al plazo de duración de la prisión preventiva por tiempo determinado. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué le parece esta disparidad de criterios entre las distintas circunscripciones judiciales en una misma provincia? Hay una disparidad de criterios, yo creo, con este nuevo sistema, ya no tanto a nivel de jueces, sino también a nivel de fiscales. En el tema de la prisión preventiva, he tenido la oportunidad de intervenir en muchas causas, donde inclusive los fiscales mismos no nos pedían la prisión preventiva al momento de la imputativa. Pero sí, hay algunos jueces que tienen un criterio más bien amplio, no diría garantista, pero amplio, y otro más bien restrictivo, de fijar la prisión preventiva o determinarla sin plazo por 2 meses. Entonces uno tiene que ir pidiendo la revisión de la misma cada 2 meses, entendiendo que, a mi entender, y bueno, justo este caso que ha llamado mucho la atención, entonces en que tener a una persona detenida 2 años y 4 meses bajo prisión preventiva cuando después termina siendo absuelto. Hay una disparidad de criterios, está muy discutido el tema, la Defensoría Pública apela mucho el criterio de la prisión preventiva al fijarlo en juez, y otros, bueno, tratamos de aceptarla, pero ya automáticamente pidiéndole al fiscal pruebas que avalen justamente el pedido de prisión preventiva en los primeros momentos de la investigación. Doctor, ¿qué opina en relación a todas estas nuevas tendencias que hay, sobre todo desde el punto de vista o desde la política, cuando se han fijado criterios? Hay muchos funcionarios que han votado este nuevo Código Procesal Penal de la provincia y que por un lado habla de la libertad del imputado durante la tramitación del proceso y por otro lado ahora, en contraposición por lo sostenido, quieren, digámoslo, un poco ajustar este tipo de conductas para que los imputados permanezcan detenidos durante la tramitación del proceso. Es verdad, y ahí ya diría los criterios, a mi entender, ideológicos o de posturas doctrinarias de cada uno de los jueces que intervienen en las causas, ¿no? Es muy conteste la doctrina, la jurisprudencia en esto, en valorar justamente al momento de la audiencia imputativa si el inciso 3 del artículo 19, hablándolo, justamente debe jugar en materia restrictiva o amplia, ¿no? Ese peligro de fuga o entorpecimiento probatorio, que yo insisto, he tenido casos que el mismo fiscal, en un hecho de homicidio, y mi cliente trabajando para una empresa, lo ha dejado ir a trabajar en la misma audiencia imputativa. Siempre sujeto a ciertas restricciones, ¿no? Solamente ir a trabajar, lo dejó. Y esta persona había cometido un homicidio a una persona, a un muchacho, está bien. Fue un hecho no controvertido, porque creo que habían estas personas llegadas a la casa de este señor y las ultimó a uno y al otro lo dejó con terapia intensiva, digamos, gravemente herido. Y el mismo fiscal de homicidio, otro, no el doctor Bianchini, sino otro de los colegas de él, el doctor Malaponte, determinó, ¿no es cierto?, por lo menos la morigeración en el mismo momento de la audiencia imputativa. Sí, siempre teniendo en consideración lo que establece la normativa. La normativa, por supuesto, pero yo creo que, acá está la disparidad de criterios que vos decías, ¿no? Algunos fiscales actúan con un criterio más de querer mantener detenidos, porque al fin y al cabo son ellos los que llevan a cabo la investigación. Y hoy en un caso, Germán, el doctor Cobani, habiendo un hecho de robo calificado, inclusive reconocido a mi cliente, en su investigación personal determinó el archivo de la causa, a 3 meses del hecho. Se había surgido una apelación por justamente la prisión preventiva, dictada en contra de 2 coimputados, yo estaba por uno de ellos, pero el mismo doctor Cobani hoy, estaba la doctora Carolina Hernández, de jueza de cámara, dijo, bueno, yo determino por una investigación que hoy mismo me enteré, dejar archivar la causa y no pedir la prórroga de la prisión preventiva. Doctor, por último, ¿qué opina usted de, digámoslo, algunas cuestiones vinculadas a las salidas transitorias de personas detenidas, privadas de libertad, condenadas, en clara violación a la ley 24.660, que es la ley que regula este tipo de cuestiones? A mi entender, esto es una opinión personal, se vulneran derechos adquiridos. No sé cuál es su opinión. Por supuesto. Y tal es así
que yo creo que si bien en su momento, y hasta que pasó el caso, el caso este a nivel nacional, sí, no recuerdo el apellido. Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay, pero también en nuestra provincia, el caso Albertengo. Ha cambiado esta legislación, a mi entender, un poco arbitraria, en donde el director tiene que poner, pueden estar los, recordemos que para las salidas transitorias debe haber determinados informes de manera favorable hacia el imputado para poder salir. Un consejo consultivo, un órgano interdisciplinario. Un consejo, justamente el consejo correccional, del EARS, pero a su vez tiene que estar el dictamen del director, que si es favorable, lo va a dejar salir y de la forma que el director lo dispone. A mi entender eso es un poco arbitrario, porque está vulnerando, vos bien lo dijiste, derechos adquiridos, es decir, personas que ya están para poder salir, ya sea con salidas transitorias o la misma libertad asistida o libertades condicionales. Sí, la ley establece, hay que aclararlo, la ley establece mitad de condena. Un tiempo, que mientras eso no cambie nos tenemos que atener a lo que dice la ley. Ahora, ¿qué pasa? Me ha pasado también en casos que yo estoy trabajando, en que el dictamen es desfavorable. Entonces vos lo llevas ante el juez de ejecución del nuevo sistema y no te va a dejar salir porque el dictamen ya es desfavorable. Y si es favorable, lo plantea no ya con el criterio del juez de determinar las horas, sino que ya el mismo director del servicio penitenciario, de las unidades penitenciarias, es el que dictamina de qué forma va a salir la persona. Y eso, a mi entender, no sería muy conteste con todo el espíritu de la ley, la 2460, del que nos habla de la reinserción social, la reintegración del condenado a la sociedad, que eso, tiene que ser evaluado justamente por las personas que están en el lugar. Hay un grupo en cada unidad hay grupo de psicólogos y que evalúan muy bien estas personas y por qué de apartarse de ello por la voluntad, ¿no es cierto?, del director. Y si es un derecho adquirido, se lo debe conceder, ¿no? Y si es un derecho adquirido, se debe conceder. Doctor, le vuelvo a repetir, muchísimas gracias por acudir hasta nuestra ciudad. De nada. Sé de sus ocupaciones, así que es un placer y un privilegio. El placer es mío estar acá, Germán Corazón. Bueno, muy amable. Nos vemos la semana que viene, se nos terminó el tiempo con más Nota22.com Televisión. Muchas gracias.